Bueno, a continuación vamos a realizar las primeras prácticas de Excel, ¿vale? En concreto voy a explicar cómo se haría esta práctica Excel denominada E2. Antes de empezar a explicar la práctica, recuerdo que Excel es una hoja de cálculo y como tal sirve para calcular y realizar operaciones matemáticas. Está dividida la hoja, está dividida en celdas y esas celdas están denominadas con letras y números. En concreto, en la celda que estamos posicionadas ahora sería la celda B2, correspondiente a la columna B y la fila 2. Si me desplazo a otra celda, aquí podemos visualizar la celda en la que estamos posicionadas, ¿vale? Dentro de esa celda nosotros podemos realizar operaciones. Para realizar cualquier operación, en esta zona de aquí, en la barra de fórmulas, tendremos que empezar siempre con el igual. Cualquier operación que se realice, en esa barra tendremos que poner igual. Si nos vamos directamente a la práctica E2, en esta práctica E2 lo que debemos realizar es una factura. Vamos a realizar el formato de una factura. Esa factura, como aquí aparece, hace referencia a una fábrica de pinturas. Entonces, en dicha factura tenemos número de factura, la fecha, la forma de pago y el número de albarán, ¿vale? En cuanto a las columnas, que es lo más importante, lo que vamos a trabajar va a ser los códigos del producto, ¿vale? Que podemos coger estos códigos o inventárnoslos, la cantidad del producto que vamos a comprar o que vamos a facturar, la descripción de dicho producto, en esta columna central, y luego el precio unitario de dicho producto. El importe que aparece en la columna de la derecha va a hacer referencia siempre al producto de la cantidad y el precio unitario, ¿vale? Que va a ser una de las primeras fórmulas que vamos a realizar. Aquí tendríamos la primera fórmula. Y luego también vamos a describir fórmulas en la parte de abajo, como es el importe bruto, la base imponible, el IVA y el total de factura. Recordamos que el IVA ya no es del 16%, sino que en la actualidad estaríamos hablando de un 21%. Entonces, si nos vamos ya a la práctica prácticamente terminada, tendría este aspecto, ¿vale? Simplemente tenemos que copiar todo lo que ahí aparece, ¿vale? Excepto las fórmulas que tenemos que introducir. ¿Dónde tenemos fórmulas? Pues tenemos fórmulas, ya lo he dicho anteriormente, en importe, ¿vale? En la columna de importe tendríamos fórmulas. ¿Qué fórmula tenemos que meter? Bueno, pues el importe va a hacer referencia, vuelvo otra vez para atrás, perdón, a hoja 1, el importe va a hacer referencia al producto de la cantidad y el precio unitario. Fijaros que la cantidad sería hacer referencia a la celda, en concreto C1, C21, y el precio unitario a la referencia a la cantidad G21. Por lo tanto, en el importe va a ser el producto de la celda C21 multiplicado, que sería el asterisco, la multiplicación sería con el asterisco del teclado, multiplicado por la celda G21. No es necesario en la siguiente fila volver otra vez a escribir el producto, sino simplemente nosotros seleccionando la primera fórmula C21 por G21 y arrastrando el ratón, automáticamente se rellenarían las demás fórmulas, ¿vale? Podemos comprobar, lo hemos arrastrado, tenemos C22, G22 y luego tendríamos C23, G23. Eso sería el cálculo de los importes parciales. Nos vamos ahora al cálculo del importe bruto. Bueno, el importe bruto no es otra cosa que la suma de los importes, ¿vale? Pues simplemente nos iríamos a la parte de arriba, a la barra de fórmulas, y pondríamos siempre el igual. ¿Igual a qué? A la celda I21, a la celda I22, más la celda I23. Podemos hacer directamente, que ya está hecho. Vuelvo a repetirlo. Nos vamos a esta celda. Vamos a ver. Vamos a borrar la fórmula, vamos a hacer de nuevo. Pondríamos con el teclado en la barra de fórmulas. Nos posicionamos. Ponemos igual. Y ahora pondríamos, vamos pinchando a las celdas que vamos a sumar. Celda I21 con el teclado más. Pincho
celda I22, teclado más, pincho, celda I23. Doy a Enter y tendríamos calculada los importes brutos. La celda de descuento no es ninguna fórmula, sino pondríamos el descuento que aplicaríamos al importe total. Y sí que la base imponible aquí ya aparece la celda, la fórmula de esa base imponible no es otra cosa que el importe bruto menos el descuento. Por eso aparece la celda B28 menos la celda C28. Luego nos vamos a calcular el IVA. El IVA sería un poco más complejo. Bueno, es simplemente tenemos que calcular el 21%, o sea, la cuota de IVA, esta celda de aquí, la cuota de IVA va a ser igual al 21% de la base imponible. ¿Cómo se calcula ese 21%? Pues simplemente multiplicamos la celda B28, ¿vale? La multiplicamos por la celda E28, que haría referencia al el 21%, y dividimos entre 100. He dicho anteriormente que el IVA se calcula con respecto a la base imponible. No, perdón, el IVA se calcula con respecto al importe bruto, ¿vale? Por tanto, tendríamos celda, repito, B28 multiplicada por el 21, que es la celda E28, dividido, la barra de división haría referencia a la barra invertida, ¿vale? Dividido todo ello entre 100. ¿Cuál es el total de la factura? Pues la total de la factura no es otra cosa que la base imponible más la cuota de IVA, ¿vale? Pues sería D28 más F28. Lo tendríamos todo prácticamente calculado. ¿Para qué me sirven aplicar fórmulas? Porque yo en todo momento, si cambio cualquier precio, ¿vale? O cualquier cantidad de esa base de datos, si por ejemplo aquí en cantidades yo en vez de poner 300 yo pusiera una cantidad de 500, vamos a poner 500, automáticamente las fórmulas recalculan los nuevos importes. Aquí cambiarían el nuevo importe y por supuesto también cambiarían todas las demás celdas en las que hemos puesto valores, ¿vale? En definitiva, la hoja de cálculo que vamos a hacer va a ser operaciones tomando como referencia celdas donde están posicionadas las cantidades que queremos operar y poco más. Esto es un poco lo básico, ¿vale? Vamos a empezar con lo básico y iremos poco a poco haciendo prácticas un poco más complejas. Antes de terminar vamos a recordar para ver si dentro de la hoja o sea, está bien orientada y nos entra todo el formato dentro de una hoja. Para ello nos vamos a ir a vistas. Dentro de vistas vamos a diseño de página y vamos a ver cómo quedaría dentro del folio, ¿vale? Pues si nos damos cuenta, vamos a quitar un poquito de zoom en la parte de la izquierda. Si nos damos cuenta, hay un trozo que se corta. Para que este trozo entre dentro de la hoja, pues podemos coger, dentro de la hoja vertical, podemos coger y la celda A podemos hacerla más pequeña para así, a ver si de esa manera podríamos introducir, ya digo, este trozo que nos queda en otra hoja. Vamos a recortar también, por ejemplo, podemos recordar esta también, la celda E. Fijaros, recortando ya la celda E, sí que nos queda todo metido dentro del mismo folio, ¿vale? Es decir, a la hora de imprimir, me quedaría todo la factura, el formato de factura, me quedaría dentro de un mismo folio, como podemos observar en la vista preliminar que estamos viendo a continuación, ¿vale? Esta vista la he conseguido dando al zoom correspondiente. Bueno, pues esta práctica es la práctica E2 y al igual que he hecho la práctica E2, con los mismos datos, con las mismas reseñas que he hecho en esta práctica, podríamos hacer perfectamente la práctica E1.